Bueno, buenas noches a todos. El tema de hoy es mito sumerio, un mito que se llama Enuma Ilua Willum, cuando los dioses eran hombres, y es un mito que lo que trata de explicar es eh, por qué el ser humano fue creado, ¿sí? Por qué los dioses decidieron eh, crear al ser humano. eh, y yo me voy a basar en unos estudios de un personaje español que se llama Jesús García Recio, donde él explica los distintos tipos de tradiciones que hay tanto en la tradición semita como sumeria de cómo fue creado el ser humano. Sí, cómo fue creado y el motivo por el cual fue creado. En un video anterior hablamos acerca del mito de Tana. El mito de Tana es un mito sumerio que ahora después en YouTube voy a mandar el enlace del video, donde explica en el prólogo que había unos personajes llamados Igigi, que también se mencionan en este mito, los cuales te da a entender de que empiezan a hostigar al hombre y lo nombra al hombre como colono. O sea, para el texto paleobabilónico este, llamado el mito de Tana, eh, nos da a entender en la introducción que eh, estos Igigi son originarios del planeta Tierra y los humanos no. Y hay un tema que podemos ver en las tradiciones que hay un intento de los sumerios y los semitas en el periodo tanto acadio, sumerio, paleobabilónico. Cuando hablamos del periodo acadio es más o menos entre el 2350 hasta el 2200. Después está el periodo de Ur, que es del 2240 hasta el 2000, y el periodo paleobabilónico, que es a partir del 1900-2000 hasta el 1600 antes de la era común. Ahora, cuando nosotros analizamos, acá vemos, por ejemplo, tres tipos de tradiciones de cómo se crea el ser humano. Tenemos la tradición sumeria, en la cual aparece la diosa Nintu con un ser humano con forma de niño. ¿Por qué? Porque según nos da a entender la tradición sumeria, el ser humano es descendiente directo de los dioses. Es mezcla de una diosa con un antiguo habitante de la tierra, y parece ser que entre ellos dos formaron al ser humano. O sea, nosotros vendríamos a ser híbridos para la tradición sumeria. Por eso después está la tradición de que los dioses le dan del fruto. ¿Por qué? Porque al ser híbrido necesitan una manera para poder procrear, porque el híbrido, los sumerios saben bien que el hibridaje no pueden procrear. Después tenemos esta versión de Prometeo formando al hombre desde la tierra. Y después tenemos al dios Num egipcio formando al hombre desde el adobe. ¿Qué tiene importante esto? Según la tradición sumeria, tiene varios tipos de tradición de creación, y ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen. Porque los sumerios se empiezan a replantear qué es el hombre. Y eso es lo que habla Jesús García. Ya agregué una parte que parece ser una mezcla de esas dos tradiciones. Entonces,
Rocío García lo que dice, José Rocío García lo que dice es que hay 4 tipos de tradiciones, que yo esas 4 tradiciones las divido en 2. Los mitos sumerios y los mitos semitas. Cuando hablamos de mitos semitas es el periodo paleobabilónico y el periodo acadio. Dentro del mito sumerio hay 3 versiones y eso se puede entrelazar también con los mitos semitas. Está todo altamente relacionado porque pues, los semitas y los sumerios conviven y empieza a haber préstamos religiosos, préstamos lingüísticos, y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, la primera teoría del mito sumerio, que es muy parecida a la tradición, por ejemplo, de los aztecas y los mayas, es que el hombre surge de la tierra y crece como el cereal y el vegetal. Vieron que cuando vemos mitología maya o olmeca, dice que el hombre surge de la tierra como el maíz. Bueno, en el caso de los sumerios, el hombre surge de la tierra como un cereal o un vegetal. O sea, cereal o vegetal, hay 2 tradiciones separadas, ¿sí? El otro es que el hombre emerge del líquido. Cuando habla del líquido, se refiere a la sangre. O sea, el hombre sale de la sangre de un dios, ¿sí? Por eso, en cierta forma, para los sumerios el hombre es divino. ¿Por qué? Porque es directamente descendiente de un dios. Ahora vamos a ver que esto tiene que ver un poco con el mito semita también, que es el de Numa Ilu Awilum. El hombre emerge del líquido, o sea, de la sangre, y de la sangre sale la carne y la carne se empieza a autocrear y el hombre sale de la carne, de la mezcla de la carne. Claro, sí, algo así. Supuestamente esa tradición del islamismo tiene un origen en una tradición sumeria. O sea, eso es sumerio. El hombre sale de la sangre y la sangre empieza a formar eh, la carne y después la carne se moldea. Ahora después vamos a ver bien el mito, que es la tradición del dios Enlil. O sea, la tradición de la gente que sigue el Enlil. Ahora después lo vemos que es el que está abajo. Que es conocido como el himno de la asada. ¿Sí? Por el tema de la hoz, la asada como para sembrar una semilla. Y hay otras tradiciones. Y después el otro, que es el que vemos en el mito de Tana, el hombre es colocado, es un colono. Es como que el hombre existía, los dioses lo sacaron de su lugar de origen y lo metieron entre el Tigris y el Éufrates. O sea, el hombre no es una creación, sino que el hombre es colocado en ese lugar por los dioses. Todos estos mitos de tradición sumeria nos dan a entender algo, y en eso concluye todos los mitos, que el hombre tiene un propósito y el propósito es servir a los dioses. Y eso lo vamos a ver después con este mito que tiene algo de eso. En el mito semita, que es similar al mito egipcio de la creación, el hombre es moldeado. ¿Sí? Cuando hablamos de este mito semita es el paleobabilónico, que no está relacionado con el mito que vamos a ver ahora. ¿Sí? El A es formado por la arcilla. Hola, Catherine. O sea que al ser formado por la arcilla, vieron que el dios egipcio de la creación es Num y es un alfarero y forma el cuerpo, como vimos en la imagen, por medio de la arcilla. En el caso sumerio es igual, se forma el adobe, la arcilla, y con eso se moldea el hombre. O sea, el hombre es un prototipo de algo.
Y después el otro que está relacionado con el mito de la asada y con el mito sumerio de que el hombre emerge del líquido, pero agrega algo más el mito semita. Se mezcla con la sangre de un dios y ese dios, eh, ese hombre que es formado, mezclado sangre, o sea, se mezcla el dios con otro ser, por eso hablamos de hibridaje, es moldeado por una diosa. ¿Sí? O sea, eh, una diosa se mezcla con otro dios, o sea, la sangre, que son de distintas razas, y es moldeado por una diosa que es la diosa Nintu. Eso que nos hace pensar que supuestamente cuando dice que la diosa Nintu moldea al hombre es porque lo tiene en el vientre. Y hay un mito relacionado en el cual habla, por ejemplo, de que hay una diosa, en ese caso no es Nintu, es otra diosa, que se ofrece para tener hijos ella con unos seres que habitaban en la tierra, que eran inferiores, que se los trata como una especie de simios, y esta diosa eh, ¿cómo se dice? Se ofrece para tener hijos con ese personaje y empieza a tener hijos y son híbridos. O sea, en el mito sumerio es interesante que es híbrido. Y en el semita copia algo de eso, por eso después tenemos en la tradición del árbol de la vida. Según la tradición semita, el árbol de la vida, el hombre estaba prohibido comer del fruto. Según la tradición sumeria, el dios le da el fruto. O sea, los dioses le dicen que tienen que tomar el fruto porque si no, no puede procrear. Claro, está la tradición de Lilith también, que era muy bien, que vendría a ser que viene a ser también la luna, la oscuridad, la noche. Eh, Esta Nintu, que es la que forma al hombre, es la Ningursak de los sumerios. Nintu es la transformación en babilonio, en paleobabilónico, que viene a venir de Ninti. Ninti es la señora de la costilla. En acadio ese Ninti se transforma en Nintu, que viene a ser la señora eh, la señora del nacimiento. Y en sumerio Ninti tiene doble sentido, señora de la costilla y señora de los vivientes. Eso tiene que ver un poco con el tema de Eva en la cultura judeocristiana, que a Eva se la saca de la costilla y se la proclama como madre de los vivientes. O sea, hay un paralelismo ahí en el cual esta diosa llamada Ninti, eh, que está en un mito que es el mito de Enki, o sea, la esposa de Enki viene a ser Ninti, o sea, Enki vendría a ser Adán, Ninti vendría a ser Eva en ese mito. Ninti significa señora de la costilla y a la vez, o sea, Ti significa costilla y vivos o vivientes. Entonces, tiene doble sentido en sumerio. O sea, lo que explica en la Biblia, en sumerio es una palabra que lo explica. O sea, pudo haber sido que la tradición esa venga de la traducción del nombre de esa diosa que viene a ser la primera mujer. Ahora, según la versión semita, que es la babilónica, Nintu no es la esposa de Enki, es la esposa de Anu. Digo, la hija de Anu y la esposa de Enlil. O sea, Anu tiene una hija que se llama Nintu, que viene a ser la hermana de Enlil, y Enlil y Nintu forman una pareja y ellos son los que crean al hombre. Es un poco complicado porque hay varias tradiciones, pues tenés que el que crea al hombre también es Enki, pues tenemos la de Enki Ninti, pero hay varias tradiciones. Ahora, en la tradición, por ejemplo, de Enlil, agrega algo y está en un himno que se llama el himno de la asada o la canción de la asada, en inglés es
Song of the How, está en sumerio, esto que puse acá abajo, tiene dos versiones. Usuea, que vendría a ser que la carne surge de la tierra, o sea, Usuea es el lugar donde se crea el hombre y significa allí donde surge la carne. Y después Usumua, Mu significa brotar, o sea, sería el uso es carne, el lugar donde brota la carne. ¿Sí? O sea, dentro de la tradición del Lil viene que el hombre surge del líquido, ¿sí? En ese caso, el hombre brota como un cereal o como un vegetal. Fíjense que son una mezcla de la tradición 1 y 2 del sumerio, pero no brota un cereal o un vegetal, brota carne, es una mezcla de los dos. Y después dice el término Uyuba, ¿sí? El término Uyuba vendría a significar que esa carne se pone en un lugar que significa lugar del molde. O sea, se crea un molde en ese lugar donde surge la carne, que viene a ser el prototipo del hombre, el cuerpo. Se pone la carne y la carne empieza a crecer dentro del molde. Eso lo podemos encontrar en una tablilla del Museo de London, o sea, el Museo Británico, y la pueden encontrar como UET626A. Ese es el como está catalogado la pieza, es una tablilla de arcilla donde dice que los dioses siembran la carne y la carne brota. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? La esclavitud. O sea, el hombre, según los sumerios y los paleobabilónicos, están justamente para servir a los dioses. Acá está. Servir y alimentar a los dioses por medio de ofrendas, construir para los dioses. Por eso cuando nosotros vemos en el mito de Luma Elis, empieza, el mito comienza diciendo que están estos Igigi, que son los originarios de la Tierra, que cuando los Anunnaki, que son los Anunnaki como se llaman los babilónicos a los dioses sumerios, los Anunnaki los esclavizan y estos Igigi, ellos dicen que empiezan a gritar, a clamar contra los dioses. Acá lo que analiza García es que este término de clamar y gritar tiene que ver con revueltas, ¿sí? Y que en la traducción uno pone clamor, pero cuando identifica y relaciona que los Sigigi en realidad están luchando contra los dioses, entendemos que el clamor viene a ser la queja, ¿sí? Entonces, en el Uma Elo Aguilón explica que el hombre es formado para reemplazar a los Igigi, esclavos que fueron liberados luego de una revuelta. En esta revuelta ganan los Igigi, ¿sí? Que son estos personajes que está acá, el que está a la izquierda. Esos personajes ganan y se transforman en semidioses. Por eso el texto se llama cuando los dioses eran hombres. Esos dioses que eran hombres son los Igigi. A partir de ese mito, los Igigi empiezan a ser semidioses. Eso aparece en ese mito, una explicación de quiénes son estos semidioses que están entre el hombre y los dioses. Entonces, los dioses no tienen compasión, no tienen empatía hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos pasan a ser esos esclavos. Únicamente hay dos dioses que generalmente se lamentan. Uno es Enki,
Enki es el dios que se lamenta, por ejemplo, el que le avisa a Siusudra que va a haber un diluvio. O sea, mientras están todos los dioses planificando ese diluvio para exterminar al ser humano, Enki se le aparece a Siusudra en el mito sumerio y Siusudra eh, arma el arca. Eh, o sea, Enki es el dios que es misericordioso con el ser humano. Y después tenés los demás dioses que lo quieren destruir. La otra diosa, que es la que generalmente ayuda al ser humano, pero es dualista, porque hay veces que lo quiere asesinar y hay veces que lo quiere salvar, es Inanna. Inanna es una diosa en la cual muchas veces es vengativa, por ejemplo, es la que venga eh, los Balak generalmente empiezan con que la que se enoja es Inanna. Por ejemplo, está el Balak de Lamentaciones de Agade o el curso de Agade, donde te dice que la que se queja es Inanna. Pero después cuando termina el texto, Inanna empieza a implorar misericordia porque no puede soportar que el ser humano sufra. Entonces, ¿qué pasa? Inanna y Enki son los dioses que tienen eh, empatía con los que son más misericordiosos. Y después tenés a Enlil, que está todo el tiempo queriendo asesinar al hombre. Enlil es el dios que siempre quiere que al hombre le vaya mal porque empieza a tener celos. Sí, y es el que le dice a Anu, que es el padre de todos los dioses, que si Anu es, en sumerio es Ana y significa el del cielo, o sea, el celestial, es el que le dice a Anu que generalmente hay que aniquilar al ser humano. En todas las lamentaciones, Enlil es el que inicia la aniquilación y es el que no perdona, es el que no se lamenta. Incluso destruye su propio templo y no se lamenta. Pero siempre es el dios que siguen adorando todos. Cosa que Enki después se deja de adorar más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Lo que explica en Umaelu Awilum es este problema. No termina que el ser humano es destruido, pero eso que hicieron los Igigi, esa protesta, le empiezan a hacer los seres humanos y los seres humanos pierden. Por eso no son liberados. O sea, la conclusión del texto, me adelanto, vendría a ser que el hombre no fue liberado y que siempre va a ser esclavo de los dioses. Entonces, ahora vamos a la otra parte. Tenemos en este texto, tanto como en el mito de Tana, se nombra los tres tipos de seres. Están los Sigigi, que son los originarios del planeta, que son estos personajes de acá. Están los Anuna, que son los hijos del dios Anu, que son, por ejemplo, acá tenemos a Anu. Y después están los Awilum o los Lulu, que pasan a ser la humanidad, o sea, serían los seres humanos que están representados acá. O sea, el hombre, según la tradición babilónica y sumeria, está hecha imagen de los dioses. Es un descendiente de los dioses, porque ustedes se fijan, los dioses no tienen ni alas, no tienen forma de animal, como en otras tradiciones. Los dioses y los hombres son iguales, y ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con eso. Cosa que los Igigi, no, los Igigi generalmente tienen cabeza de reptil o de ave. Y después están los Utuku, que son los demonios, que también tienen forma mezcla de animal con hombre. ¿Sí?
Dentro de los Anuna y los Awilum tenemos, por ejemplo, Gilgamesh, que viene a ser mezcla de Dios con humano. Pero Gilgamesh es mortal. ¿Por qué? Porque es mezcla de Dios, pero también mezcla de humano. O sea, al ser mezcla de humano, es inmortal. Perdón, es mortal. Y pasa con otros más. Después tenés, por ejemplo, Enkidu, que es una formación de Inanna para luchar contra Gilgamesh. Y después están los Utuku, que son los demás seres que forma Inanna, porque después Enkidu se enamora, se hace amigo de Gilgamesh, y en ese sentido termina siendo aliado y no enemigo. Entonces Inanna después sigue haciendo otros monstruos que vienen a ser estos demonios. Sí, o sea, los dioses crean demonios. Entonces, ¿qué tenemos? En el texto este de Numa Iluawilum, cuando los dioses eran hombres, tenemos ciertos personajes, por ejemplo, Belit Ili, que significa la señora de los dioses o la madre de los dioses, que nos hace recordar un poco a la diosa cananea y ugarítica, que es Balat, la señora. En este caso es Belit Ili, que es la madre de los dioses. Esta madre es la misma Nintu, pero en esta tradición aparece como si fueran dos personajes distintos. Pero Belit Ili y Nintu son la misma persona. Son los dos los hijos de son las dos hijas de Anu y esposas de Enlil. O sea, en este caso en el mito aparece Belit Ili, que es la que da la sangre, ¿sí? Es la madre de los dioses, pero en este caso también es la madre de los seres humanos. O sea, los seres humanos son divinos, según este mito. Y Nintu moldea al hombre, o sea, eso que empieza Belit Ili, lo termina moldeando Nintu. Después está un dios que es el dios We, que We significa planificar, es el dios de la planificación. Vendría a ser We, es el dios inmolado. ¿Por qué se inmola el dios? El dios We se inmola, inmolar es sacrificar, o sea, se suicida, se hace matar para que su espíritu entre en ese prototipo humano que es el hombre, ¿sí? Y de ahí viene el espíritu. Espíritu en acadio se escribe etemum. Etemum es de raíz sumeria, que es etemen. Etemen significa templo que conecta. Vieron que en sumerio los siguras se llamaban Etemenanki. Etemenanki significa el templo que conecta el cielo con la tierra. O sea, en cierta forma el espíritu es una especie de templo interno que hay dentro del ser humano. O sea, es la casa que conecta. ¿Qué conecta? Es lo que une la divinidad con lo humano. A su vez, este dios We es el que planifica. ¿Por qué? Porque Temum en acadio significa planificar. En sumerio viene de la raíz cimiento. Temem es cimiento, conectar, o sea, sería el cimiento, el cimiento o la planificación, o sea, se transforma en acadio como planificar. Entonces, ¿qué vendría a ser este Dios que hace que el hombre tenga el espíritu y el espíritu es lo que hace que el hombre entre en razón? Si no, el hombre sería como si no fuera porque este Dios se suicidó para que su espíritu entre en el hombre, el hombre sería como un animal, no tendría nada divino. Aunque eso se contradice porque en realidad el hombre es descendiente de un dios, porque es hijo literal de Belit Ili o de Nintu.
¿sí? Que son las que se ofrecen. Entonces, para hablar un poco más, vamos a ver, por ejemplo, algunas traducciones que aparecen de estos textos. Tenemos el himno de Engura, ¿sí? El himno de Engura, que es un himno sumerio. Hay una parte que dice, Ukue Ushimgim Ki Indaraba, que significa cuando los hombres rompían la superficie de la tierra como hierbas. Acá tenemos el prototipo 1 de la tradición sumeria que dice que el hombre brota como una hierba, como plantas, ¿sí? Después tenemos un texto bilingüe de época babilónica que lo podemos encontrar como CAR 461, que está catalogado así, que dice en sumerio, lo leemos en sumerio, el aporte acadiano, porque son clases de sumerio las que hacemos. Shegin Nivina Kita Siksik Kidim. Dice, como grano que ha brotado por sí mismo de la tierra. O sea, según este mito del texto bilingüe que aparece en una traducción, esta es una traducción que hace Petinato en un texto que es Das Altorientalische, que está en la página 51. Y acá nos da a entender que brota por sí mismo. ¿Qué significa? Que el hombre surgió solo, no hubo creación. Esa es la tradición. ¿Por qué? Porque según los sumerios, después se empieza a plantear la idea de creación. Pues si ustedes se fijan en las mitologías sumerias, generalmente los dioses son como seres humanos. Tenemos en el Dumuzi, que es un dios sumerio, que lo tenemos metido en las dinastías. O sea, Dumuzi es un dios, pero a la vez fue un hombre. ¿Eso qué significa? Si Dumuzi es un dios, ¿cómo fue un hombre? ¿Entienden? ¿Cómo es que un dios es un rey? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Eso qué significa? La idea de lo divino, el hombre es parte de eso, ¿sí? Entonces, después, ¿qué pasa? Otro ejemplo vamos a dar. CAR 424. En el Usumua, ¿se acuerdan que el Usumua es el lugar donde brota la carne? Dice, en el Usumua inmolaremos a dos para que su sangre haga crecer el prototipo humano. O sea, ¿qué significa esto? Que hay dos dioses que prestan sangre para crear al hombre. ¿Dónde lo hacen dónde lo creen? En el lugar donde crece la sangre, crece la carne. ¿Eso qué significa? De la sangre, de lo líquido, como habíamos hablado nosotros antes, se forma la carne y de esa carne se pone en el lugar del molde que habíamos hablado y se va formando dentro del molde la carne hasta crear al ser humano. Después tenemos el otro texto que es Gilgamesh Enkidu y el Inframundo, donde habla de que la humanidad fue instalada, o sea, la humanidad no es del planeta Tierra, sale de otro lado. ¿Qué dice? Numun Namlulu Bangarra Aba. Cuando la simiente de la humanidad fue establecida, o sea, fue colocada, el hombre se salió de otro lugar y llegó al planeta Tierra, o sea, es un extranjero. Y después tenemos un otro texto que dice que Ea Esenki cortó la arcilla en el Apsu, creó a la humanidad para que hiciera los trabajos de los dioses. Acá que dice que el hombre se lo crea para ser esclavo, es lo que hablábamos antes.
Entonces, ¿qué pasa? Seguimos con el texto. El hombre en el texto de Numa Ilum dice, empieza en la parte que hablamos del dios Hue, pero no lo nombra, dice, un dios inmole y se purifiquen los dioses por inmersión en su carne y en su sangre. Nintu mezcle la arcilla. O sea, ¿qué te dice? Acá hay una mezcla, o sea, la carne se mezcla con arcilla. De modo que el Dios y el hombre se mezclen juntamente en la arcilla. O sea, acá te está diciendo que el hombre es producto del hombre y el Dios. ¿Será que ese hombre es otro personaje? Porque ¿cómo puede ser que el hombre sea producto de dos? Acá que en realidad que nos dice ese hombre que se mezcla es el hombre con el dios Hue. ¿Por qué? Porque el dios Hue es el espíritu. Entonces, cuando dice que se mezcle el hombre con el dios, habla que el hombre se mezcla con el espíritu del dios Hue. Pero también podemos decir que puede ser una tradición anterior donde, como habíamos dicho, que el hombre es mezcla de una diosa con un habitante de la tierra y que el hombre es un híbrido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, después que hubo mezclado dicha arcilla, llamó a los Anuna, o sea, los hijos de Anu, a los grandes dioses, los Igigu, los que observan significa, los grandes dioses, escupieron saliva sobre la arcilla. ¿Sí? O sea, también el hombre tiene parte de los Igigu, o sea, es una mezcla entre los Igigu, los Anuna, el dios Hue, que es el que le da el espíritu, y el hombre. ¿Sí? Entonces, un poco antes también dice que me dé arcilla y yo trataré de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasamos con el tema del dios que se inmola, ¿sí? Y entonces después dice, más adelante, en su carne y su sangre, Nintu mezcle la arcilla, de modo que el dios y el hombre se mezclen, vuelve a repetir. Para futuros días escuchemos el tambor. En la carne del dios haya un espíritu, que el viviente su signo le haga saber, y a fin de que no caiga en el olvido, un espíritu haya. O sea, la idea del espíritu como de que el hombre no es olvidado. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo eterno. El cuerpo muere, pero el espíritu del hombre sigue. ¿Sí? En la asamblea respondieron afirmativamente los grandes dioses Anuna que atienden los destinos. ¿Sí? O sea, esto después se crea una asamblea. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que el nombre del hombre es Ahuelum, ¿sí? Lo que analiza García es, el hombre se llamará Amelum o Ahuelum en razón de que el nombre del dios inmolado para su formación era Hue, más Ilum, o sea, Hue es el nombre del dios, Ilum es Dios. ¿Sí? Por otro lado, la peculiaridad del dios era que tenía capacidad proyectiva y planificadora, o sea, ese dios era el dios que tenía una idea de planificar. O sea, el hombre es planificador justamente porque tiene ese espíritu. Entonces, ¿qué dice? Era un dios Wetemum, por lo que el hombre Abuelum tendrá a su vez un espíritu Etemum. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el hombre es descendiente de este dios y que tiene esa capacidad proyectiva. ¿Sí? Entonces, acá qué pasa? Cuando empieza el texto, dice,
Inuma ilu awilum, ubludula is bilishupshika. Cuando los dioses, en vez de hombres, llevaban el trabajo, soportaban la prestación de los dioses era grande, o sea, de los Igigi. El trabajo era pesado, enorme la fatiga, pues los grandes Anunnakis septuple trabajo hacían llevar a los Igigi. Ahí es la introducción del texto, después empieza la rebelión y ahora después sigue con el tema de el hombre fabricado, ¿sí? Entonces, por medio del espíritu el hombre es inmortal, que es lo que hablamos, y ahora vamos a hablar acerca de lo que termina el texto, la rebeldía del hombre. Entonces, el texto, para que vean lo que yo les hablaba antes, el texto que dice, no habían pasado 1200 años cuando el país se había dilatado y la gente se multiplicaron. País como un todo alborotaba. Con su ruido el dios andaba inquieto, Enlil escuchó su clamor y habló a los grandes dioses. Se ha hecho pesado el clamor de los humanos. Ahora, ¿qué pasa? Si relacionamos con los Igigi, vamos a leer lo que dice los Igigi. En la línea 72, dice, mientras se escuchaba el clamor de los Igigu, era fuerte el clamor que escuchamos. Esa es la línea 77 y 79. ¿Eso qué significa? Y después en la 47 dice, en la casa de lloros quedaron en silencio mis gritos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Cuando los dioses dicen que el hombre no pasaron 1200 años y empezó a gritar y quejarse, está hablando de una rebelión. ¿Sí? Entonces dice, y habló a los grandes dioses, se ha hecho pesado el clamor de los humanos, con su ruido estoy falto de sueño. ¿Sí? Ahí estamos más o menos en la línea 359. Entonces viene la parte en la que los dioses empiezan a actuar. Dice, Adu atronó desde las nubes en cuanto escuchó el crujido. O sea, el dios Adu hace una tormenta. ¿Sí? Después dice, bueno, aparece más, bueno, los gritos del país. Y después, bueno, empieza a decir, este es el tema cuando habla del diluvio, como un pote su rugido rompió, después está todo roto, y dice el rugido del diluvio. O sea, acá tenemos envuelto en este mito que después de los 1200 años hay y un poco más, pues el hombre se revela y los dioses después empiezan a actuar, hay un diluvio, ¿sí? Después de la parte que habla del diluvio está todo roto. Más adelante dice, había entonces un tal Atramhasis. Atramhasis es el Noé sumerio, el Shivsura sumerio, cuyo dios era Enki, a quien tenía su oído abierto. ¿Sí? El tema de oído abierto es un simbolismo de que Atramhasis o que Shivsura era una persona atenta a los que su dios Enki hablaba. Conversaba con su dios y él, su dios, con él conversaba. Diariamente imploraba sin cesar, ofrendas de incienso llevaba por las montañas. ¿Sí? O sea,
este personaje eh, le rendía culto a Enki y ahí terminaría. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a seguir pasando las imágenes. Acá tenemos imágenes, ven, estos vendrían a ser representaciones de dioses menores, ¿sí? Vendrían a ser representaciones de los Igi o de los Utuku, que eran demonios. Y después acá tenemos al dios Anu, ¿sí? Que en cierta forma puede ser después Marduk. Acá tenemos, por ejemplo, a la diosa Bilit Ili, ¿sí? Y acá están las personas que le entregan las ofrendas. Acá tenemos otra representación de Nintu o Bilit Ili, ¿sí? Donde aparece con dos cabezas humanas y dos hombres pareciera que están hambrientos. Pero esa vendría a ser la esposa de Enlil, ¿sí? Y después acá tenemos el modelo de Nintu. Después, ¿qué nace el hombre? Acá vemos la idea de el hombre nacido desde el vientre, básicamente. Y bueno, hasta ahí sería el video. Y bueno, no sé si tenés alguna pregunta. Pero básicamente la idea del video era ese, ver las distintas tradiciones en cuanto a lo que pensaban los sumerios y los semitas o acadios o paleobabilónicos en ese periodo. Y más que nada era eso. Elegí el tema de Inuma y Wilón porque es interesante que habla de otros seres que existían antes del hombre y que estos seres eran originarios y que los que terminan rebelándose son los mismos que después en el mito de Tana habíamos hablado que son los que eh, tratan de eliminar al hombre, o sea, los hostigan. Y bueno, los distintos tipos de tradiciones en cuanto a la creación, que es muy similar también a los mitos de la creación en América. Es interesante la diferencia que en América generalmente los mitos de la creación es como que el Dios se equivoca y crea varios tipos de hombres hasta llegar al ser humano. Vieron que están los hombres de palo, los hombres mono, hay distintos hombres hasta llegar al hombre, que el hombre de la tradición maya venía a existir después del diluvio. Pero básicamente la idea del hombre de buscar un por qué existe parece coincidir en todas las tradiciones con el tema del hombre que brota como una planta, pero el mito sumerio es más espectacular porque parece como una especie de ciencia ficción. El hombre nace de un lugar donde crece la carne, o sea, como y está en medio de un molde, no es tanto el tema de relación, ¿no? con arcilla, eso es lo que quizás marca la diferencia en esa especie de mito. Después el tema del espíritu, que un dios se inmola, es como que para ellos el espíritu parece ser que es la sangre, porque dice que lo que hace el dios, lo que entrega es la sangre. ¿Eso qué significa? Para el sumerio y el paleobabilónico pareciera ser que el espíritu tiene que ver, está relacionado con la sangre. Eso es algo interesante para analizar. Pero bueno, la idea era hablar de eso. Eh, Más adelante yo seguramente mañana bajo el video a YouTube y, y después voy a poner los links con la bibliografía que utilicé para que ustedes las puedan buscar, que va a estar en Facebook también. Yo las bibliografías las bajo al Facebook